Se habla mucho de Ozempic, que envejece la cara, que da cáncer o que genera dependencia. ¿Qué de esto es real y qué de esto es mito? Hoy te lo contamos. La obesidad es una enfermedad crónica en el cual existe un exceso de grasa corporal y ese exceso de grasa funciona mal. Al funcionar mal genera problemas metabólicos multisistémicos. El Ozempic o la semaglutida es un medicamento que ha venido a cambiar justamente ese mal funcionamiento de la grasa, modificando tanto el metabolismo, disminuyendo el vaciamiento gástrico y ayudando a nivel cerebral a controlar este trastorno de alimentación que está asociado a la obesidad, por lo cual tiene muchos beneficios que hoy te los queremos mostrar. Paul, tú como experto en el área de obesidad, ¿qué opinas del uso indiscriminado de la semaglutida? ¿Es para todos los pacientes o tiene una indicación formal para un grupo específico de ellos? Bueno, creemos que como la obesidad es una enfermedad crónica, como muchas de las enfermedades crónicas que nosotros estamos manejando, siempre es importante individualizar el paciente, o sea, determinar cuáles son las comorbilidades que acompañan al paciente, ver riesgo cardiovascular, qué otros problemas asociados tiene el paciente y con eso poder orientarnos a utilizarlo de una manera adecuada, responsable y siempre bajo una prescripción médica. ¿Y qué grupo de pacientes pudiesen calificar para el uso de estos fármacos? Si hablamos orientados un poco al exceso de grasa corporal, pues se beneficiaría muchísimo, por ejemplo, aquel paciente que es diabético, aquel paciente que ya tiene riesgo cardiovascular, por ejemplo, que tiene un infarto del corazón o que ya utiliza medicamentos para el corazón, digámoslo así, que hay algún problema también renal. Se ha visto también en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, apnea del sueño, este problema de roncar, dificultad, porque tú sabes bien como cardiólogo que el síndrome de apnea del sueño también es un factor para infartos de cerebro, para infartos de corazón. Cuando ya tenemos muchos problemas metabólicos, nosotros utilizamos una clasificación que se llama Edmonton. La clasificación de Edmonton indica cuando yo tengo obesidad, ¿qué tanto le impacta en la salud al paciente? Mientras más alto es el Edmonton 1, 2, 3, 4, significa que tiene más enfermedades. Un Edmonton 2, 3 o 4 potencialmente se puede beneficiar no solo de la semaglutida, sino de la reducción de peso. Entonces, la semaglutida es una de las herramientas para la reducción de peso, pero no es la única que existe ni la única que deberíamos pensar en utilizar. Sin duda alguna, tiene un impacto directo en aquellos pacientes, como bien lo mencionaste, que ya tienen una comorbilidad como la diabetes mellitus, que ya tienen una obesidad mórbida acompañada de una hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, más aún en los pacientes que nosotros manejamos con cardiopatías isquémicas, en las cuales sí se puede utilizar y va saliendo una evidencia bien contundente en el uso de este tipo de fármacos y en el impacto que tienen en la salud cardiovascular. Ahora, ¿qué piensas de aquellos pacientes que no cuentan con estas patologías, como lo hemos dicho, la diabetes, la apnea del sueño, sino que tienen una obesidad grado 1? ¿Qué opinarías de indicarle este tipo de fármacos? A ver, nosotros al menos lo que deberíamos aplicar es siempre que hablamos de una obesidad, estamos hablando ya de una enfermedad. Como tal, esta adiposopatía que antes se pensaba que era exceso de grasa corporal, que hoy sabemos que es una grasa mala. O sea, produce trastorno, produce alteraciones hormonales a nivel cerebral, produce factores de inflamación. Entonces, obviamente no es lo mismo tener un paciente obeso con enfermedades que sin otras enfermedades acompañantes. Yo creería que en el caso de la adiposopatía, nosotros tenemos el tratamiento que es alimentación, ejercicio y cualquier fármaco. Hablamos de obesidad grado 1, estamos hablando de que es un paciente que tiene más de 30 de índice de masa corporal, tiene ya indicación de uso de medicación para reducción de peso. Entonces nosotros tenemos que ir estableciendo objetivos con el paciente y determinar el porcentaje de grasa que nosotros queremos tener a la pérdida para el beneficio. Por ejemplo, pacientes que pierden un 5% de grasa ya tienen efectos de beneficio, por ejemplo, en la prediabetes, en el colesterol. Pero si yo quiero disminuir el riesgo de muerte cardiovascular o esto del síndrome de apnea del sueño, nosotros tenemos que orientarnos a perder más de un 10 a un 15% del porcentaje de grasa corporal. Y de estos medicamentos que están orientados a la pérdida de peso, hay muy poquitos, como por ejemplo la semaglutida, la tersipatida, otros nuevos que están saliendo que pueden lograr esos objetivos. Entonces, te insisto que la valoración muchas veces podemos decir, yo tengo solo obesidad grado 1, pero no hemos investigado, por ejemplo, el tema del apnea del sueño, capaz no se investigó esa parte. Entonces, habría que ir identificando, pero siempre alimentación y ejercicio y cualquier otro fármaco. También está una parte importante, muchos de estos fármacos son inyectables y los pacientes dicen, oiga, tengo miedo a la inyección, yo no me quiero inyectar.
Es obvio, tenemos que acoplarnos a cada paciente y buscar capar otra opción farmacológica o no para lograr cumplir los objetivos de pérdida de peso. Y dentro de esta pregunta me parece súper interesante, sobre todo en el grupo de pacientes del área de ginecología, que son pacientes de entre 30, 25, 35, 40 años, que tienen una obesidad grado 1, usualmente siempre este trastorno metabólico guiado por alteraciones menstruales que pudiera llegar a diagnosticarse como un síndrome de ovario poliquístico ligado a la resistencia a la insulina. Aquellas pacientes que están frustradas porque no pueden bajar de peso de manera convencional, con el ejercicio, con la dieta. Aquellas pacientes que llegan a la consulta y dicen, bueno, preveo en algún futuro buscar un embarazo, tengo ciclos irregulares, no logro bajar de peso. Sabemos que el Ozempic no es uno de los medicamentos que está regulado como fertilidad, que es muy importante para que las pacientes puedan discernir y diferenciar los medicamentos, pero son pacientes que buscan este tipo de ayuda para mejorar su control metabólico. ¿Cuál es la importancia en estas pacientes de solamente utilizar el Ozempic versus mejorar la calidad de vida en estos trastornos metabólicos, como por ejemplo el ovario poliquístico? ¿Qué les recomendarías tú desde la parte de medicina interna? Verás, yo desde la parte metabólica, Eli, a cualquier paciente, ejercicio y alimentación siempre es la primera pastilla que tiene que ir, o sea, independientemente de cuál fármaco utilicemos. Sin embargo, es algo que hoy estamos viendo que es importante. La obesidad no es una dependencia de la gana que la paciente le puede poner. Es el ejemplo que damos a veces en la consulta. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente con una presión alta? 150/100. Sí, el paciente es muy bueno, hace ejercicio, se alimenta bien y le doy una pastillita llamada enalapril y sigue la presión alta. ¿Qué hicieras, Rodrigo, vos? No, sin duda alguna, como bien dices, la primera línea de tratamiento para una enfermedad crónica como la hipertensión, así como la obesidad, es la alimentación. De segundo eslabón, la actividad física, y de tercer eslabón serían los fármacos. Pero en este paciente, que el ejemplo que yo te doy, ya hace ejercicio, se alimenta bien, está con enalapril y la presión sigue en 150/100. ¿Qué hicieras? Sí, bueno, ahí hay que como tal conjugar, primero hacer una revisión de... Y si está tomando bien el medicamento, ¿qué hiciéramos? Capaz darle otro medicamento. Sin duda alguna anexamos otro... Regreso al ejemplo que estamos dando acá. No es que la obesidad solo se maneja con ganas, con alimentación y con ejercicio. Ahora, un tema interesante, el ovario poliquístico, la resistencia a la insulina, genera un círculo vicioso. O sea, tengo más resistencia, más grasa, más problema metabólico, y esto es que no va a parar. Con respecto al tema de qué hacer previo al embarazo, bueno, dentro de las sugerencias, una persona, y hemos discutido en muchos de los videos, vean, sobre planificación familiar, es si nosotros queremos tener un embarazo, primerito sería mejorar nuestro estado metabólico previo al embarazo. Primero. Segundo, se puede usar fármacos, pero ninguno de los fármacos para reducción de peso están aprobados en el embarazo. ¿Cuál es la seguridad en los estudios que se han hecho en las mujeres que se han embarazado? Por ejemplo, en SELECT, las mujeres que se embarazaron usando el Ozempic no se han visto efectos teratógenos. Ojo, que eso no quiere decir que vamos a utilizar el medicamento en el embarazo, porque hay que suspenderlo. Es un medicamento que no está aprobado. O sea, acá, ¿cuál sería? El tema sería, por lo menos, para tener un embarazo más saludable, dependiendo de todas las comorbilidades que tenga el paciente, perder por lo menos un 5% del peso previo al embarazo. Te insisto, dependeremos del grado de obesidad, que otras enfermedades tengamos alrededor, pero lo que nos queda claro es que esa mujer que tiene resistencia a la insulina como ovario poliquístico puede generarles a ustedes también un problema como diabetes gestacional, hipertensión gestacional, preeclampsia y todos los problemas que significa una obesidad más de embarazo. Exacto, muchísimas gracias, porque es importante tomar en cuenta lo que dice el doctor. O sea, son esos eslabones en mejorar la parte metabólica. Sin embargo, los fármacos también están de la mano siempre y cuando estén bien prescritos y sean valorados por un médico especialista. Sí, yo sin duda alguna veo que hay un uso indiscriminado muchas veces de estas moléculas que llegaron y fueron muy novedosas, sin duda alguna, y que tienen un impacto directo y bien fuerte en la pérdida de peso, pero también las preguntas van direccionadas a que hay un uso indiscriminado del mismo. Y entonces no es lo mismo tratar un paciente con una obesidad mórbida a tratar un paciente con una obesidad grado 1, menos aún aquellos que tienen comorbilidades. Y ahí viene un análisis y a lo mejor nos vamos a ganar algún rechazo con esta pregunta que les voy a hacer, y es ¿quién debe mandar este grupo de fármacos? Porque también en mi práctica clínica diaria, no sé, ustedes me corrigen si está pasando en las de ustedes también, hay un uso, también una prescripción indiscriminada. ¿Qué quiere decir eso? Yo veo a diferentes especialidades
y a nivel incluso de medicina general, ya prescribiendo este grupo de fármacos. ¿Qué opinan ustedes de eso? A mí me gustaría escuchar su opinión. Justo conversábamos de eso. Ah, mira. Sí. O sea, justo en el Tras Cámaras con la Eli hablábamos. Estuve recién en un congreso en República Dominicana justamente con el uso de estos medicamentos, ¿no? Y nos llama mucho la atención. Mira, en el congreso estuvieron ginecólogos, hepatólogos, internistas, endocrinólogos, cardiólogos, pediatras, endocrinos pediatras, deportólogos, nutriólogos. O sea, eso es un fármaco que, si bien es cierto, como tú lo dices, hemos hablado de todos los beneficios que tiene el fármaco, pero no está fuera de tener efectos adversos, riesgos, contraindicaciones y cosas que no se pueden prescribir en una estética, por ejemplo, y me refiero a un centro, un spa, no se puede estar inyectando este tipo de cosas. Creo yo que es como en un punto dado fármacos como la metformina, ¿no es cierto? La metformina lo prescribe el ginecólogo, tiene síndrome de ovario poliquístico, los internistas usamos día a día en prediabetes, en diabetes, el endocrinólogo, el cardiólogo muchas veces también la puede prescribir. Yo creería que esto va a ir creciendo y vamos a irle perdiendo el miedo al uso de estos fármacos. Sin embargo, como tal, como la hipertensión, como la diabetes, hoy la obesidad, hablamos del trabajo multidisciplinario. O sea, creo que siempre es importante la conexión con las especialidades para buscar ese objetivo de pérdida de peso, de control de glucosa, de colesterol, de triglicéridos, pero sin llegar a estigmatizarle al fármaco, pero tampoco a abusar en su prescripción, porque ahí viene el tema, ¿no? El tema es, ¿hasta cuándo lo voy a usar? Sí, y una de las dudas que nacen, ¿no? Es, ¿me hago dependiente o no me hago dependiente a la semaglutida, a los Ozempic, ¿no? Y el tema es ese, el tema es que las personas no se hacen dependientes al fármaco. La obesidad es una enfermedad crónica y al ser una enfermedad crónica requiere tratamiento de por vida, ¿sí? Ahora, que puede irse modificando como en la hipertensión, en la diabetes, puede subir la dosis de un fármaco, bajar. A veces nos tenemos que retirar fármacos de la diabetes, fármacos de la hipertensión, porque con la alimentación, con el ejercicio son suficientes para cumplir ese objetivo. Entonces, el famoso reganancia de peso, lo que la gente habla de rebote, es de eso. Que mucha gente viene, mira, a veces nos llegan a la consulta y dicen, oiga, ¿sabe qué? Mi hijo se casa en un mes, quiero perder peso. O sea, yo no puedo prescribir un medicamento de estos para la fiesta de su hijo, porque si tengo una obesidad, claro, yo le logro hacer perder peso, pero primero ese peso es adecuadamente perdido. Hablábamos con él y cuánto de eso es músculo, cuánto de eso es grasa, ¿sí? Segundo es que si yo dejo el medicamento viene la reganancia. ¿Cuál es el problema de la reganancia? Los estudios muestran que las personas que pierden peso, oiga, van a un lado, le dan una pastilla, pierdo peso, ya peso, suspendo la pastilla, vuelvo a ganar. Este sube y baja del rebote genera problemas metabólicos a largo plazo, genera cambios a nivel de la grasa produce fibrosis y cada vez el paciente tiene menos capacidad de respuesta a los fármacos para reducción de peso. Es lo que yo te dijera, ¿qué pasa si tenemos hoy una hipertensión resistente? Qué dolor de cabeza, ¿no? Porque uno ya llega a un punto de decir, oiga, es lo que puedo, bájale de la presión, ya no le logro bajar más. No debemos llegar a ese punto. ¿Y cómo evitamos eso? No es que yo me hago dependiente al fármaco, es que no me enseñaron cómo debo alimentarme, cómo debo hacer ejercicio y que si requiero usar medicamentos a largo plazo, hoy esa es la tendencia en obesidad, utilizar los fármacos a largo plazo, combinar fármacos, cambiar fármacos. El tema de costos es otro problema que hoy estamos viviendo, pero una de las cosas interesantes que discutíamos en este foro es eso, o sea, que hoy día los médicos nos tengamos que poner un freno en darte un medicamento que está demostrado que disminuye la probabilidad de infartos, pero que por el dinero no lo tenga que dar. Es algo que tenemos que preguntarnos desde la perspectiva ética, que no deberíamos estar discutiendo los médicos de ese punto, pero que es importante y necesario. Claro, sin duda alguna. Ahí viene, ya hemos realmente como tal aprendido mucho de esto y conversado, pero hay algo que a nuestros oyentes yo estoy seguro que les va a interesar, que es ese miedo a esas posibles reacciones adversas que pueden tener este grupo de fármacos. ¿Qué tanto es cierto y qué tanto es mito de esto? Porque nos hemos escuchado de todo. Sí, claro. Dentro de las reacciones adversas que puede tener un paciente con este grupo de fármacos para disminución de peso, en caso de semaglutide o cualquier otro, ¿cuáles son aquellas reacciones adversas que sí están demostradas científicamente que pueden presentar los pacientes? Súper bien, Rodrigo, como cualquier medicamento, todos los médicos que estamos aquí que prescribimos un medicamento sabemos que todo, hasta el paracetamol, tiene un efecto adverso. Los más comunes que se ven en este grupo de fármacos son problemas gastrointestinales como reflujo, vinagrera, distensión abdominal, gases, eructos, diarrea, estreñimiento. Depende, uno, de cada paciente, dos, de qué come.
Si yo como mal, el efecto adverso es peor. Mientras más grasa como, porque son hormonas que se producen en el intestino y cada vez que yo como más grasa, me golpea más el medicamento. Entonces la alimentación es muy importante. Hay efectos un poco más complejos como pancreatitis, que pueden generar inflamación en la vesícula, pero todos estos son controlables y por eso es que nosotros tenemos que ir valorando al paciente cada 3 meses o cada 6 meses y viendo cómo se van dando. Sin embargo, han salido una serie de signos, síntomas que podemos decir que también han llenado las redes sociales, como por ejemplo esto de la facies de Ozempic, que es que el paciente se hace súper flaco. Pero lo que podríamos decir nosotros es la efectividad que tiene el fármaco en disminuir la grasa corporal, que puede reducir la cantidad de grasa de tu cara, ¿no? Entonces, no es el hecho de que yo tengo la cara de esa manera, es capaz, estoy usándolo mal y estoy perdiendo demasiada grasa, demasiado peso. El otro tema es, por ejemplo, las personas que se quedan ciegas. Yo tengo diabetes, me quedo ciego. Y no es la realidad. Es un medicamento tan efectivo que le controla tan bien al azúcar que la gente que tiene diabetes de larga data puede hacer una hemorragia en el ojo. Y mira, la gente que prescribimos, ¿qué decimos? Oiga, usted tiene 20 años de diabetes, ya tiene una retinopatía. Antes de usar este fármaco necesito que le vea el oftalmólogo. Y si el oftalmólogo nos da visto bueno, vamos. Otro problema, cáncer de tiroides. Se ha visto en ratones que puede aumentar el riesgo de cáncer de tiroides, pero hemos visto publicaciones que si yo uso ahorita el Ozempic, ya para el resto de mi vida estoy condenado a un cáncer. No es real, tenemos que ir valorando cada paciente. Capaz si tú tienes cáncer de tiroides no eres la persona adecuada para recibir el fármaco. Y es una serie de cosas que se han ido viralizando también en las redes sociales y que nos llevan hoy a estigmatizar un medicamento que tiene un beneficio y un impacto importante y que no lo decimos los médicos, dicen los estudios grandes, bien hechos, en los cuales un beneficio importante está demostrado. El mensaje final, ¿cuál debería ser? El Ozempic, en este caso, la semaglutida, es un fármaco excelente, espectacular, pero que debe ser usado bajo una prescripción médica, en un control adecuado, en un grupo multidisciplinario, en personas que estamos teniendo alguna experiencia del fármaco y no automedicarse. Justo Lali nos contaba, mira, tengo un conocido que se está poniendo Ozempic porque a la vecina le dijeron que use el Ozempic. Y claro, yo estoy seguro que esas personas pierden peso. Estoy segurísimo. Pero el problema, ¿qué tan saludable es esa pérdida de peso que hoy están teniendo? Y la respuesta va a ser, es que no es saludable. Y yo prefiero que no pierdan peso de esa manera a que utilicemos el fármaco de esa manera. Totalmente, gracias Paul por este overview bien extenso de este fármaco que está en boga y que estamos seguros que ustedes tienen todas nuestras dudas. Por favor, cualquiera que se haya escapado en este conversatorio, háganoslo acá en los comentarios que estaremos gustosos de respondérselo. Muchas gracias. Agradecemos también al Hotel Zahir que siempre nos está ayudando con este espacio para poder continuar con nuestro programa. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Tu Salud en Casa, tanto en Facebook, YouTube, TikTok y escúchenos incluso en Spotify.